Estamos ahora celebrando este santo, Santiago Apóstol. En hebreo su nombre es Jacobo, o sea, sería Jacob, ¿verdad? Jacob o Jacobo. De ahí viene Santiago, Santiago sería, ¿verdad? Entonces, es un santo muy interesante porque siendo el que de los primeros que murió, la tradición nos cuenta que él llegó a España y evangelizó allí, incluso tuvo dificultades. La Virgen María se le aparece en un pilar, estando ella en vida en Jerusalén, se le apareció allí en un pilar para animarlo, ¿verdad?, ante las dificultades de la evangelización en España. Los pueblos íberos, ¿verdad?, eran difíciles para este primer anuncio del Evangelio. Tenemos que agradecer a esta evangelización de Santiago Apóstol, porque después desde España nos vino a nosotros la fe, nos vino a nosotros, y fue una gracia que viniera a nosotros la evangelización desde España, ¿verdad?, y no desde las sectas de los anglosajones. Por eso nosotros recibimos fue una cultura cristiana, ¿verdad? Es lo que nos trajo España a nosotros. Interesante que España promovió a los indígenas. O sea, no es que explotaban a los indígenas, eran gente malvada. Puede ser que alguna persona haya habido que hubiera hecho el mal, pero en general el Imperio Español que estuvo en América, él no creó una colonia. La colonia la crearon, fueron los ingleses, los franceses. Ustedes saben, por ejemplo, ¿cuál es la nación más pobre de América? ¿Saben cuál? Haití. ¿Quién colonizó Haití? Los franceses. ¿Cuál es el continente más pobre? En general, es África. ¿Quiénes colonizaron África? Franceses, ingleses, holandeses. América, cuando se independizó, era una nación, o sea, era una sola nación. Se dividió en muchas naciones. En muchas naciones se dividió, pero en ese momento eran los más ricos. Si no, fíjense a dónde buscan los ladrones. Los ladrones no van a los lugares pobres a robar, van a buscar cómo meterse en los lugares ricos. Y vinieron a América a robar, por ejemplo, los piratas ingleses, los corsarios. Eso venían a robar. Los españoles vinieron a construir. ¿Qué construyeron? Hospitales, escuelas, iglesias. Por eso muchos se preguntan, es que España dice, vino a robar el oro de América. ¿Saben ustedes? Estaba escuchando que el oro, por ejemplo, que España sacó en 300 años de toda América, equivale al oro que se saca en un día en Perú, por ejemplo, o en México. En un día sacan el equivalente a lo que sacó España en 300 años de toda América. Entonces, y España propiamente se llevaba solo lo que se llama el quinto real, o sea, una quinta parte. Aquí, ¿qué se hacía? Pues lo que les digo, se construyeron escuelas, se hicieron
universidades, se hicieron hospitales, se hicieron iglesias, se hicieron vías de comunicación, se mantenían los funcionarios. De hecho, durante el tiempo en que estuvieron los españoles, no hubo revueltas de parte de los indígenas. No hubo revueltas. ¿Por qué? Porque los españoles a los indígenas les permitían sus cabildos. Habían los cabildos en Sutiaba, en Monimbó, incluso en los Misquitos, ¿verdad? Todo esto, todos tenían sus propios cabildos, que quiere decir que gobernaban a su pueblo. Y todos eran considerados súbditos españoles, todos éramos considerados súbditos españoles. No es que solamente eran españoles los blanquitos y los negritos, no, esos no son españoles, no, todos eran considerados españoles. Por ejemplo, el tratamiento hacia la mujer. La mujer, por ejemplo, podía aprender a manejar cañones. Y nosotros tenemos un ejemplo en nuestra historia, Rafael Herrera. ¿Por qué Rafael Herrera es la heroína en el castillo allá en el río San Juan? Porque en ese momento la única que sabía manejar los cañones era ella. Y entonces ella fue y manejó los cañones, seguramente pues con la ayuda de algunos hombres. Pero ella fue, ¿por qué? Porque su papá, que era militar, le había enseñado a manejar los cañones. Entonces miren cómo la cultura nuestra era una cultura que promovía a la mujer, que promovía al indígena. Los indígenas podían estudiar, tenían acceso a los hospitales, ¿verdad? Por eso demos gracias a Dios de que nos llegó la cultura de cristiandad a nosotros. La cultura cristiana nos llegó a nosotros. Y eso lo debemos a Santiago Apóstol, de cierto modo. España fue una mezcla no solo de los romanos que invadieron a los pueblos ibéricos, después llegaron los pueblos bárbaros, visigodos, ostrogodos, un montón de gente, y después llegaron los árabes, invadieron también España. O sea que hubo una mezcla de pueblos, y esa mezcla vino aquí a América, pero con esa gracia de la cultura cristiana, que nos evangelizaron con la fe cristiana. Por eso damos gracias a Dios que nos envía apóstoles, nos envía personas que nos anuncian el Evangelio, que nos anuncian la buena noticia del amor de Dios a nuestra vida, de cómo Dios va creando familias en medio de nosotros, como Dios no te abandona, no te deja solo. Tú le puedes invocar, también invocar a María, nuestra Madre, que siempre intercede por nosotros. Vamos pues ahora a continuar alabando, bendiciendo, dando gracias a Dios por su bondad y su misericordia.